terminamos y quedamos en el versículo 6 de Gálatas 3 y vamos a entrar al versículo 7. Tocamos algo del versículo 7. Pero entonces ahí vamos a hacer énfasis en algo que estábamos diciendo, porque creo que es muy importante de lo que Pablo está hablando a los hermanos de Galacia. Pablo los está llevando a un entendimiento más profundo acerca del asunto que tiene que ver con la fe. Este asunto lo tenemos que conocer, por supuesto, nosotros, porque justamente los hermanos de Galacia se habían dejado mover y habían sido fascinados por aquellas enseñanzas que fueron introducidas por maestros, por hombres, por judaizantes que llegaron a la iglesia, por aquellos que comenzaron entonces a introducir la importancia que según ellos debería de darse para encontrar una salvación completa. Ellos lo que en otras palabras le estaban diciendo a los Gálatas era que había una salvación que ellos habían recibido, o un mensaje más bien, que no los había llevado a una salvación completa, como si el haber creído por fe no fuera completo, sino que era necesario que ellos también entraran en el proceder de las obras de la ley para que su salvación fuese perfecta, o para que se diese la verdadera salvación. Entonces, como dice Pablo, estaba él totalmente admirado, entendiendo de que cuando él fue a ellos, él no fue solamente con palabras, sino que él fue con demostración de poder. Y fue así como lo decía la hermana Ángela, estuvimos leyendo Hechos 14, cuando él estuvo en esas regiones de Derbe, Iconio, Listra. Allá él fue y vimos en Hechos 14 que él fue con manifestaciones de verdaderamente de un hombre que estaba bajo el poder de Dios haciendo cosas. Inclusive en una de estas regiones a Bernabé y a él los iban a adorar como dioses, porque ellos decían, han descendido dioses y han venido hacia nosotros, y los iban a hacer, los iban a entrar al templo para adorar, y ellos decían, no, hermanos, nosotros somos hombres como ustedes. Imagínense usted cómo son las cosas carnales, ¿no? Primero los estaban exaltando, y después vinieron unos judíos que les envolvieron la cosa y les dijeron unas cosas allí, e hicieron que esos mismos que los estaban adorando después casi los matan. A Pablo casi lo matan. Entonces, así son las cosas, ¿no? Las cosas de la carne, de las emociones carnales, pero lo que sí Pablo les estaba manifestando era el evangelio y el poder del evangelio, y muchos de ellos creyeron. Muchos de ellos creyeron por fe en lo que Pablo les había dicho. Pablo no llegó hablándoles a ellos, bueno, camine, venga, pues les voy a explicar, ustedes tienen que conocer que nosotros los judíos tenemos una cultura, venga, les enseñamos la cultura, si ustedes no guardan estas obras, si ustedes no se circuncidan. No, Pablo no estuvo hablando nada de eso, él les habló del evangelio de Dios, y el evangelio de Dios está centrado en su Hijo y en el creer en su Hijo, nada más. Y cuando ellos creyeron, pues fueron llevados a experiencia con el Espíritu Santo, a experiencia de vida, fueron transformadas vidas, pero después muchos de ellos estaban queriendo volver otra vez a las obras de la ley. Y ahí es donde Pablo comienza entonces a mostrarles como paso a paso por qué estaba la fe de ellos identificada con la fe de Abraham. ¿Por qué estaba identificada la fe de ellos con la fe de Abraham? Y entonces él tiene que irles a explicar a ellos ahí en Gálatas, como lo estamos viendo, quién era Abraham, que era el padre de la fe. Y comienza a hablarles a ellos y a enseñarles acerca de nuestro padre Abraham, y digo nuestro porque nosotros estamos incluidos también, y comienza a mostrarles el aspecto espiritual de la circuncisión. ¿Y por qué les tenía que mostrar la circuncisión? Porque es que los judaizantes les decían a ellos que era necesario que
que se circuncidaran. Y entonces Pablo tiene que ir con argumentos de revelación a decirles y a explicarles qué era lo que significaba la circuncisión bajo el nuevo pacto. Y entonces es así como él dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y este creer en Abraham, este creer en Dios de Abraham, no estaba marcado en ese momento por la circuncisión. La circuncisión fue algo que Dios pidió después como una ratificación de un pacto que ya había hecho con Abraham. El pacto no se dio cuando él se circuncidó. La circuncisión fue una señal de ese pacto, pero el pacto ya Dios lo había hecho con Abraham antes. Entonces nosotros hablábamos específicamente de la circuncisión, que era lo que deberíamos de tener en cuenta de ese pacto que fue hecho con Abraham. Entonces decíamos que la circuncisión, como lo decía ahora la hermana Ángela en el resumen, y vamos a partir desde allí, la circuncisión tiene, vamos a decir, dos aspectos que los tenemos que entender a la luz de lo espiritual. Ya la circuncisión no es algo ni una señal física para nosotros en el nuevo pacto. Entonces, si a usted le preguntaran, ¿usted debe hacerse la circuncisión? Entonces uno tendría que decir, ¿usted debería experimentar la circuncisión? Entonces la respuesta nuestra es sí. Sí debemos de experimentar la circuncisión, pero a la luz del nuevo pacto. Porque yo tengo que entender la sombra y la figura, que era algo natural. Ahora yo tengo que introducirme o ser introducido en la realidad de esa sombra y entender qué significa la circuncisión y qué es lo que yo debo experimentar bajo el pacto de la circuncisión. Bajo el pacto de la circuncisión nosotros vimos que habían dos aspectos que deberían de entenderse a nivel espiritual. Número uno, decíamos que había un aspecto que si pudiéramos llamarlo negativo, en el cual nosotros nos identificamos y participamos de la circuncisión, una parte como negativa y una parte como positiva. Eso lo hablamos. Entonces usted se preguntará, ¿cómo así que una parte negativa y una parte positiva? Sí. ¿Qué le podríamos llamar la parte negativa de la circuncisión? Todo el mundo sabe que una persona cuando se circuncida, bueno, la circuncisión quedó como pacto y señal y después todo niño en el pueblo de Israel que estaba metido en el pacto, que era parte del pacto, se supone que el varón, por ser considerado el responsable, por ser considerado como el líder de la prole, de la descendencia, él era el que tenía la señal del pacto, no era la mujer, era el varón. El varón tenía la señal del pacto. ¿Y qué era lo que pedía ese pacto? Pues que se cortara ese pedazo de carne que recubre el miembro masculino y con eso quedaba una señal. ¿Cuál es el aspecto negativo? Que cuando Abraham se lo hizo, la circuncisión, pues él ya era un hombre adulto. Recuerde que el pueblo de Israel, también la nueva generación que entró a la tierra de la promesa, después de haber atravesado el desierto por esas jornadas, y la nueva generación que entró a la tierra prometida, después de haber atravesado el río Jordán, esa nueva generación que no había sido circuncidadas, que eran hombres ya adultos, se hicieron la circuncisión y dice que usted se hacía la circuncisión. Una cosa es hacerse la circuncisión siendo un adulto, haciendo un niño, ¿no? Dice que usted quedaba totalmente inhabilitado por el dolor. Entonces, ¿cuál es el aspecto negativo de lo que significa la circuncisión que indica un cortar con la carne? Entendiéndola a la luz del nuevo pacto, nosotros también tenemos que experimentar la circuncisión porque la carne nuestra tiene que ser cortada, porque nosotros entramos en un nuevo ámbito, nosotros entramos en un ámbito espiritual. Por eso Pablo decía, andad en el espíritu. Si lo viéramos a la luz de la circuncisión, Pablo lo que estaba diciendo es, anden circuncidados, pues vamos a decirlo de esa forma. Andad en el espíritu
implica que yo soy un hijo del pacto. Por lo tanto, si soy un hijo del pacto, la carne no hace parte de mi realidad, no debe hacer parte de mi realidad, no debe hacer parte de mi caminar, no debe ser parte ya de mi forma de vida, de mi estilo de vida. La carne tiene que ser separada de mí. Si yo quiero entrar en el nuevo hombre es un hombre a la manera de Dios, no es a la manera del viejo hombre. El viejo hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero el nuevo hombre tiene que tener la realidad de la circuncisión en su corazón, porque la carne ya no puede ser parte de mi vida. Y ese cortar con la carne en nuestra vida y en nuestra experiencia diaria, el que la carne sea apartada en nuestra vida, es un proceso. Y es un proceso que va a producir dolor, va a producir dolor. La carne el cortar esa carne va a producir en nosotros dolor, porque separar de nosotros la carne implica que nos estamos separando de todas aquellas cosas que hacen parte de nuestra realidad, cómo hemos aprendido a vivir la vida, cómo nos hemos desarrollado en nuestra vida, la configuración que hemos recibido en nuestra alma del mundo, de cómo debe ser la vida, los principios, los preceptos, las filosofías, como nosotros hemos edificado nuestra alma en las cosas del mundo. Ahora que viene el Señor a nuestra vida, nosotros tenemos que dejarnos de identificar con esas cosas para ser introducidos en la nueva realidad, donde nuestra alma tiene que ser edificada con las cosas de arriba, preceptos de arriba, ideas de arriba, la filosofía de Dios, si se quiere decir. Todo lo que viene de arriba es lo que sirve para edificar ahora nuestra alma. Y ese proceso que exige fe, porque ese proceso exige fe, creerle a Dios, comenzarle a creer a Dios, exige que haya un corte doloroso. ¿Por qué hay un corte doloroso? Porque la fe es lo que no se ve. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas y estamos acostumbrados a tener experiencias y estamos acostumbrados a resolvernos situaciones de acuerdo a los preceptos y a los conceptos de un mundo que ha centrado las cosas en las proyecciones de lo que se ve. Y entrar a lo que no se ve, creer en lo que no se ve, establecer su vida en lo que no se ve, va a producir dolor. Tomar decisiones de fe va a producir dolor. Tomar decisiones de lo que el Señor quiere en mi vida va a producir dolor, porque muchas de las cosas en que ha sido configuradas nuestra alma han sido edificadas para nuestro propio provecho, para nuestro propio bienestar, entre comillas, el bienestar de este mundo, para nuestras propias aspiraciones de este mundo, para la búsqueda del éxito personal de acuerdo a los parámetros de este mundo. Y entonces todas esas cosas, cuando el Señor comienza a decirme, no es así, es ahora mi manera, pues eso va a producir dolor. Y si se quiere decir, Dios le aplica a nuestra carne un instrumento de corte, y el instrumento de corte que utiliza Dios es la cruz. La cruz es el instrumento de corte en la vida del cristiano, donde nosotros podemos ir separando aquello que no es. La cruz es el elemento que produce el corte, porque la cruz es el elemento que nos lleva a la negación de nosotros mismos. El que quiere ser mi discípulo, el que quiere. Porque hay muchos cristianos que están caminando en el pueblo de Dios y todavía no han aplicado la cruz. O sea que son como extranjeros dentro del pueblo de Dios, siendo hijos. No son hijos todavía del pacto. ¿Y por qué no se han convertido en hijos del pacto? Porque necesitan ellos aplicarle a su carne la cruz. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esto es un proceso, hermanos. Ese corte que se hacía en un momento determinado y se separaba la carne y punto, es un proceso que en nosotros dura toda la vida. Es un proceso que va pasando la navaja filosa del espíritu
como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que es capaz de ir partiendo lo que pertenece al alma y de lo que pertenece al espíritu. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida cuando nos vamos siendo conformados a ella. No estamos siendo conformados a nosotros, estamos siendo conformados es a la experiencia de la vida en el Señor. Y eso es doloroso. Por eso hablamos de la parte dolorosa de lo que significaba la circuncisión. Cuando los hombres, el pueblo de Dios entró a poseer la tierra prometida, uno esperaría, imagínese usted tan importante esto, ellos iban a tomar una nueva tierra, ellos sabían ya porque el Señor les había dicho que iban a tener batallas, y ustedes saben que ellos iban a tener y conocían los enemigos que estaban al otro lado. Ellos sabían que eran enemigos grandes, eran gigantes. Cuando usted va entonces con una sintonía de ir a enfrentar enemigos, lo menos que usted espera es que le hagan una circuncisión, porque usted necesita estar fuerte, usted necesita estar robusto, usted necesita estar con ánimo, usted necesita estar fortalecido. Pero el Señor dice que allá en Gilgal, apenas atravesaron el Jordán, lo primero que ellos hicieron fue ir a la circuncisión. Dios hace las cosas así. Se necesitaba que si iban a entrar ellos a poseer la vida de la tierra prometida, si ellos iban a entrar en la vida de reino, y cuando hablamos de vida de reino estamos hablando de madurez, necesitaba haber una circuncisión. Y esa circuncisión los podía preparar y habilitar en el Espíritu de Dios para poder afrontar sus enemigos. Si no había circuncisión, ellos no podían afrontar a sus enemigos. Así es la cosa de delicada. Entonces, hermanos, ese es el aspecto negativo. Vamos a decirlo así, si es que lo vamos a llamar negativo por el dolor que puede causarnos, pero no es negativo, en esencia. Digamos que por el dolor que produce. Pero la circuncisión también tenía un aspecto positivo. Y el aspecto positivo tiene que ver en que la realidad espiritual se va haciendo en nosotros más real. La realidad espiritual se hace más real en la medida que vamos apartando más de lo que es de la carne. Y eso implica que entre más de la carne sea quitado o más de la carne muera en mí, más va a aparecer la vida de resurrección. Lo repito, entre más de la carne sea retirada, si a mí me quitan ese pedazo de carne, ¿qué le va a pasar? Pues ese pedazo de carne fuera del cuerpo se va a morir. Y eso es lo que pasa con los prepucios que les son quitados a todos los niños, ¿no? Eso es quitado y eso va a morir porque se quitó del cuerpo. Entre más de carne que lleva en sí muerte es quitado de mí, pues la vida de resurrección, la vida que Dios quiere para mí va a ser manifestada, va a haber una realidad de vida espiritual. Ese es el significado positivo de la resurrección, que consiste en introducirnos en la vida de resurrección. Vamos a Colosenses 2:12. Lo quiero recordar porque yo creo que la otra vez lo leímos, pero estoy haciendo énfasis en esto porque creo que había que aclarar más este aspecto. Vamos a Colosenses 2:12. Si me lo lee algún hermano, por favor. Lo leo. Colosenses 2:12 dice así: sepultados con él en el bautismo. Perdona, Angelita, el 11 también, 11 y 12. Bueno, listo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, qué lindo esto es poderoso. Sí. Yo no sé si a ti te mueve allí donde estás. Porque la experiencia de la circuncisión, cierras el micrófono, Ángela, porfa, para que no haya retorno. Sí, qué pena, me había olvidado. No te preocupes, gracias, mi hermana.
Esto es maravilloso, porque la circuncisión es una realidad de algo que ya hizo el Señor en mi vida en Cristo, algo que ya hizo en mi espíritu, pero esa realidad, mientras ya fue un hecho consumado en la cruz del Calvario, que me permite a mí ser introducido y ser parte del pueblo de Dios y ser parte de la familia de Dios, y es un hecho que ya fue consumado, en tanto en que en mi alma esa experiencia se va manifestando poco a poco, en tanto en que en el espíritu es una realidad consumada, en mi espíritu es una realidad acercada cada día. Yo no sé si esto es claro. ¿Sí es claro, hermanos? Carlitos, es que al final repetiste la palabra espíritu. Es una realidad en el espíritu, pero en nuestra alma. Ajá, ya ibas a decir lo mismo. Ah, sí. bueno, perdón entonces. Claro, en nuestra alma es una realidad que es progresiva. En nuestro espíritu fue ya un hecho. Por eso el apóstol Pablo va a decir, en él, ¿quién es en él? Pues en Cristo. También fuiste circuncidados. Pablo lo habla ya como un hecho consumado, como un hecho dado. ¿Por qué? Porque eso se operó como un beneficio en el espíritu, desde el espíritu, que se opera desde el espíritu, que es una realidad consumada en mi espíritu, pero esa realidad tiene que ser un hecho en mi alma. Una cosa es lo que ha pasado en mi espíritu y otro lo que tiene que ser transmitido en mi realidad, en la experiencia mía. Entonces él va a decir, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pablo está diciéndole aquí a los colosenses, esto no se trata del antiguo pacto, esto no se trata de algo hecho a mano humana, esto no lo hace el hombre, esto lo puede hacer Dios. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El hecho consumado es que nosotros ya fuimos circuncidados en Cristo. El hecho es que en Cristo la realidad espiritual se convirtió en nosotros, en algo real para nosotros, que tiene que ser experimentado, algo que tiene que ser transmitido, algo que en la configuración del nuevo hombre, en nuestra alma, tiene que ser pasado como una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Que el cuerpo de pecado ya fue cortado en la cruz del Calvario. La cruz es el instrumento que cortó el pecado. El cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Bueno, esa carne que fue cortada en la cruz del Calvario fue sepultada, pero de esa vida nueva, se levanta glorioso un Cristo resucitado, que es el resucitado en el cual tenemos que vivir, en el nuevo hombre. Atentos, ¿están allí, hermanos? ¿Se han perdido o está bien todo? La idea es que no dejemos pasar. Sí, yo me perdí porque no sé si estás leyendo Colosenses. Estoy leyendo Colosenses. Ya, porque como yo me volví otra vez acá y yo decía, no, esto no está acá. Ya, listo. Listo, ya, entonces ya me oriento. Sepultados con él, ese es Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. Oiga, es que yo fui con él también resucitado. La carne fue cortada en él, pero en él también fui resucitado. Es una realidad espiritual. Yo tengo que experimentar las dos realidades, las realidades de la muerte al pecado y las realidades de la vida en resurrección. Y es una experiencia que es transmitida a mi alma. O sea que como cristiano, como hijo de Dios, que estoy caminando en él, me acerco a las dos realidades. La que estoy hablando, una realidad que podríamos llamar negativa y una realidad que podríamos llamar positiva. La realidad negativa es que en mí se está operando simultáneamente en mí se está operando, en la experiencia que yo tengo como ser humano en mi alma, se está operando el corte de la vida natural, el corte de la vida carnal, y se está operando por un lado la vida de resurrección. La vida de resurrección.
se está levantando el nuevo hombre en mí. Y en ese nuevo hombre es que yo tengo que comenzar a caminar, así como caminó Abraham. La circuncisión, decíamos nosotros que generalmente siempre se había tomado que después de que un niño nacía, la circuncisión se hacía al 8º día. Y el 8º día es el número 8, es el símbolo de la nueva vida, es el símbolo de la resurrección, es el símbolo de lo que resucita. Esa es una tipología de lo que representa el número 8. O sea que nosotros no podemos tener circuncisión sin resurrección. La circuncisión debe hacerse en resurrección y siempre nos llevará a la resurrección, pero también nos lleva a la muerte, porque esto introduce en la gente o a los hermanos o a nosotros nos introduce también en la pérdida de esa naturaleza carnal que es pecaminosa, tiene que ser apartada de las cosas santas. Eso es una realidad, hermanos. Entonces, Pablo está hablando, aunque Pablo no lo está diciendo aquí, nosotros lo entendemos por lo que él ya ha dicho. Pero Pablo sí le está llevando a los Gálatas a entender esto. La resurrección nos habla de esa vida que aparece, de esa vida que está allí, de la cual nosotros debemos de vivir por ella ahora. Esa vida es la cual nos permite a nosotros caminar en lo celestial aquí en la tierra. Esa vida es la que nos permite vivir a nosotros lo que es en una experiencia de la vida del reino. Eso es lo que significa eso. Cuando nosotros llegamos a nuestro fin y somos introducidos en la resurrección, nos convertimos en una nueva persona, en la nueva realidad de la creación. Y habíamos terminado diciendo que, a ver, hermano Alex, ¿qué quiere decir, mi hermano? Recordemos, Carlitos, que en la ley es estipulada que todo primogénito tenía que ser sacrificado al Señor, ¿no? Pero para no realizarlo, pues se redimía con un cordero de 1 año. Entonces, esa circuncisión también iba ligada a eso, como a la resurrección que iba a tener el niño en el 8º día, al no ser el sacrificado, sino el animalito que lo redimía. Entonces, para que nos quede bien claro lo de la resurrección en el día 8 en que se cortaba ese prepucio a los niños. Bueno, la circuncisión fue el evento que en Génesis 17, cuando se da la circuncisión en Abraham, habíamos dicho que fue cuando se le cambió el nombre. Porque Abraham sin H significa una cosa. El introducir una H y una A más, el Abraham, significa otra cosa. A Dios le gusta cambiar de nombre. ¿Y por qué le gusta cambiar de nombre? Por lo menos bíblicamente lo muestra y siempre lo está mostrando. Porque es que el nombre está relacionado con una naturaleza. Y Abraham era uno antes de y es otro después de. Y nosotros habíamos dicho que el nombre Abraham significa padre elevado, padre enaltecido. Dios sí lo había llamado a ser el padre, pero él no necesitaba que ese padre fuera exaltado, enaltecido, como hombre que él era, porque de nada sirve tener un padre exaltado y elevado si no tiene fruto. Usted puede ser un exaltado y un bendecido solito, pero si no produce nada, entonces usted se queda estéril. Podrá ser usted, pero según el pacto de Dios, Abraham, que era el padre elevado, exaltado, tenía que ser llamado Abraham, que era padre de muchedumbre. Porque eso sí es lo que le interesa a Dios, que nosotros seamos fructíferos. Y esa fructificación solamente es posible cuando Dios opera la vida de Él en nosotros. La vida de Dios tiene que operar en nosotros para seguir reproduciendo la vida de Dios. O sea que Abraham no es el creador de una religión, como tantos religiosos, tantos hombres han creado religiones,
Mahoma, Buda, padres exaltados, crearon religiones, pero crearon frutos, no crearon frutos, han creado vida muerta. Las obras que ellos han tenido son obras muertas, pero Abraham es el hombre del fruto, es el hombre de las muchedumbres, es el padre, y la palabra padre en hebreo es Ab, que significa el que genera. Y Abraham pudo generar esa vida porque él la tenía. Si Abraham no tuviera esa vida, no había podido generar esa vida. Por eso él es el padre de la fe, porque generó una vida que estaba sustentada en las cosas de arriba. Y esa vida de arriba vino por un pacto que hizo Dios con él. Y ese pacto que hizo Dios con Abraham es un pacto que quiere que siga teniendo los de la fe, porque es a través de un pacto espiritual, no es a través de un pacto ceremonial, no es a través de un pacto de un libro, no es a través del pacto de una religión, no es a través de un firme aquí, es un pacto espiritual y es un pacto que Dios ha marcado con sangre, porque para haber circuncisión, Abraham derramó sangre y cuando Jesús murió en la cruz, derramó sangre. Y el diablo siempre ha querido también imitar los pactos con la famosa sangre. Y el pacto de sangre es un pacto que significa unión permanente. Y Abraham tenía esa naturaleza de vida. Y nadie puede pasar y nadie puede tener la naturaleza de vida de Dios si es que Dios no ha hecho un pacto con él. Y Abraham tenía el pacto de Dios. Y Abraham podía ser ahora un padre de muchedumbres. Ya Abraham salía entonces de todas las cosas que tienen que ver con este mundo. Ahora él estaba haciendo un pacto que estaba interesado Dios, y Dios comenzó y trajo a este hombre y lo trajo desde Ur de los Caldeos, que era una zona totalmente llena de oscuridad. Los caldeos eran como decir los hechiceros, los hombres que estaban metidos en el campo del oculto, del ocultismo. Los caldeos eran terribles. Recuerde que cuando Daniel fue llevado a Babilonia, él fue educado en el sistema de los caldeos. Y allá los caldeos, los babilonios, tenían todo eso que eran astrólogos, eran brujos, adivinos, todas esas ciencias ocultas. Los caldeos les fascinaba y mantenían en esos cultos idolátricos, y ellos tenían muchos dioses. Y Abraham fue sacado de allá porque le creyó a Dios. No creyó tan solamente en Dios. La experiencia de Abraham no fue una experiencia puntual. Sí, yo creo en Dios. Él le creyó a Dios porque cada que Dios le habló, él le creyó siempre. Entonces, hermanos, tenemos ahí a un padre de la fe. Pablo le está hablando a los Gálatas de este padre de la fe. Les está diciendo por qué es necesario que ellos, los Gálatas, los hermanos de Galacia, olvidaran esos rudimentos, no se dejaran fascinar, porque el padre de la fe dejó esos rudimentos. El padre de la fe no estaba en rudimentos del mundo. Aunque Abraham cuando no estaba la ley de Moisés, ahora vamos a ver justamente unos principios de la fe de Abraham que se aplica para todos los tiempos. Ahora sí vamos al versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Te lo repito, estamos en Gálatas 3, versículo 7. Sepan ustedes, les está diciendo Pablo, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No los circuncidados en la carne, sino las personas que imitan a Abraham creyendo a Dios, obedeciéndole. Esto es importante que lo tenga en cuenta, hermano. Aquí no se trataba de el problema que tenían estos judaizantes, ¿cuál era? Era un problema que se encontró justamente cuando Juan el Bautista comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar gentes en el río Jordán, muchos de esos hombres, de esos fariseos, venían a él y escuchaban el mensaje de Juan el Bautista. Y ese mensaje de Juan el Bautista los confrontaba, porque Juan el Bautista les decían, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos ha venido a establecerse ahora, y es necesario que haya arrepentimiento.
¿Y qué era lo que pensaban los fariseos de la época? ¿Cuál arrepentimiento? Nosotros no necesitamos arrepentimiento. Nosotros ya estamos en la fe. Nosotros somos de la fe porque somos hijos de Abraham. Ellos todavía estaban en la revelación de que por ser hijos del linaje, por haber nacido en el pueblo de Israel, entonces ellos ya estaban bien, que no había ningún problema, que ellos estaban bien, su vida estaba bien, no había nada que cambiar. Entonces, Juan el Bautista les tuvo que decir a ellos, generación de víboras, porque aparentemente ellos que eran del linaje de Abraham, ellos no necesitaban, ellos le estaban diciendo a Juan, nosotros no necesitamos salvación, nosotros ya somos hijos de Abraham, somos hijos del hombre que Dios escogió para formar nuestra grande nación, que es poderosa sobre todas las naciones. Eso era lo que ellos pensaban, creían. Su miopía los había llevado a ceguera y la ceguera los había llevado a muerte. Y la muerte estaba rondando alrededor de ellos, pero también la vida se les presentó y hubo una visitación del Señor para ellos. Y fueron pocos los de los fariseos que pudieron llegar al conocimiento de la verdad y de que sus ojos fueran abiertos y que la ceguera se hubiera acabado. Y entonces, no los circuncidados son las personas que son de la fe. Las personas que imitan a Abraham, creyendo a Dios y obedeciéndole, esos son los de la fe. En su carta a los Romanos, Pablo explicó que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Yo les comenté eso ahora a ustedes. Vámonos a Romanos 4:10, hermanos. Romanos 4:10. ¿Quién lo tiene? Yo. A ver, mi hermano. Romanos 4:10 dice, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Y el 11, Angelita? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Tremendo. ¿Qué es lo que está haciendo por revelación Pablo? Pablo lo que está diciendo es que aún Abraham, cierra el micro, Angelita, para que no haya retorno, por favor. Sí, es que me pongo a escribir, me olvido. En su carta a los romanos, Pablo explica que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Esto quiere decir algo muy importante. Número 1, la circuncisión era solamente la señal, era una señal. Usted sabe que la señal es algo que se pone a algo y antecede a algo antes de que aparezca la realidad. ¿Cómo así? Yo voy por una carretera y me aparece una señal. ¿Y qué dice la señal? Vamos a suponer que dice curva peligrosa 200 metros. ¿Qué es lo que quiere decir la señal? La señal lo que me está diciendo es que me está anunciando algo que ha de venir. Entonces, si yo soy y le presto atención a la señal, vengo a 100 kilómetros por hora para coger una curva peligrosa. Ojo, Angelito Dewes. Entonces, hay una señal y esa señal me dice, vaya más despacio. Es una broma lo de Angelito, ¿no? Que le gusta andar rápido. Y entonces esa señal no está colocada cuando usted ya está en la curva, pues. No puede estar colocada cuando esté en la curva, porque entonces habrían muchos muertos y muchos accidentes. Se coloca prudentemente a una distancia para que usted justamente, si viene manejando a 100 kilómetros por hora, usted no puede agarrar una curva a 100 kilómetros por hora.
Entonces usted disminuye la velocidad cuando va pasando por donde está la señal, de tal manera que cuando entre a la curva, la coja a la velocidad donde usted no se vaya a salir de la vía. El Señor daba señales. Y esa señal en Abraham de la circuncisión no era la realidad, era la señal. Y esa señal mostraba algo, que era según lo que Pablo nos está revelando aquí, que era lo que mostraba la señal. Es el sello de la justicia de los que son de la fe. Y Abraham lo tuvo, y él era un incircunciso, porque es que Abraham, a ver, yo les recuerdo una cosa. Cuando Abraham vino de Ur de los Caldeos, Abraham era israelita, hablándolo en términos de nación. No. Abraham no era israelita. ¿Qué era Abraham? Gentil. Era un gentil. Muy bien, hermana Angelita. Él era un gentil como cualquiera de nosotros. Él no era israelita. Es más, a él no se le llamaba el israelita, a él se le llamaba el hebreo. Nosotros hoy en día decimos hebreo e israelita lo mismo, pero en el tiempo de Abraham, hebreo significa el que viene del otro lado, el extranjero, el que viene del otro lado del río, él venía de allá del otro lado. O sea que Abraham también era un gentil, si es que lo vamos a hablar en términos que fue introducido a un pacto y por ese pacto se formó una nación, pero lo que está diciéndonos la Biblia es que aún, lo que la Biblia nos está mostrando es que aún el incircunciso llegó a ser padre no solamente de los circuncisos judíos, sino también de los incircuncisos gentiles, porque él también era un gentil. Y entonces hoy en día, en la sabiduría de Dios, nosotros los que no somos circuncisos por ser judíos en la carne, pues sí seguimos los pasos que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. A ver, esto queda claro. Yo creo que esto es maravilloso, ¿no? Creo que esto es maravilloso. Vea, por ahí nos está poniendo Angelito nos pone en el chat que algunas tradiciones dicen que Abraham, a ver qué se me hizo. Lo que comenta Angelito en el chat dice que cuentan los hebreos que Abraham vendía imágenes de ídolos. Puede ser, no lo sé, Angelito, pero si tú tienes mayor información sobre eso, sí, puede ser que sí, no lo sé. Pero Abraham era un gentil. Entonces, ante la pregunta de si Abraham era judío o gentil, pues cuando Abraham fue justificado por creer, él no era todavía israelita. Él fue considerado israelita porque Dios hizo un pacto con él y a través de él formó una nación y esa nación se llama la nación de Israel. Pero antes él era hebreo. O sea que él fue justificado por creerle a Dios, no creer solamente en Dios, y ese creerle a Dios significaba escuchar la voz de Dios y obedecerle. Él no era un judío en términos técnicos, sino que era un gentil, como los hermanos gentiles de Galacia. Por eso Pablo a los de Galacia los estaba llevando a entender esto de la vida de Abraham. Me imagino que muchos judaizantes llegaban a decir, miren, ustedes tienen que circuncidarse porque esa es la señal del pacto. Eso fue lo que le fue entregado a nuestro padre Abraham para los que querían obtener la gracia de Dios. Me imagino las predicaciones pues de ellos tan convincentes en ese lado, pues que ellos escuchaban y quedaban totalmente convencidos y persuadidos que tenían que hacer como Abraham, y entonces así como lo hizo Abraham, entonces ellos llegaban a la conclusión que ellos también tenían que circuncidarse. Pero lo que Pablo les estaba diciendo aquí era, no significa eso. No significa eso que les han venido a ustedes a vender esa idea. Abraham era igual que ustedes, él era un incircunciso. Abraham fue justificado por la fe. Dios lo justificó cuando él era incircunciso. Dios lo llamó cuando él era incircunciso. Dios le dio las promesas cuando era incircunciso. Pero la promesa que Dios le dio a Abraham estaba relacionada con su simiente.
porque Dios quería que Abraham se convirtiera en un padre, por eso le cambió el nombre, padre de muchedumbre. ¿Pero qué muchedumbre? Pues él puede ser padre de todos los incircuncisos. Hermancito. Bueno, yo veo algo aquí importante, ¿no? En esto que estamos viendo en este capítulo 4 de Romanos, en el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Entonces, yo veo ahí que esa fe tiene un fruto, que es la justicia, ¿no? O sea que la justicia se nos es revelada, pero la justicia que viene de Dios. Y si se nos revela una justicia que viene de Dios, pues llego yo a comprender que Dios es justo. Y esa fe también me lleva a comprender que lo que Dios demanda es justo. Entonces, pues, si no es a través de la fe de Dios, si no es ese fruto de esa fe que Dios ha puesto en nosotros, que nos revela la justicia, pues simplemente voy a seguir caminando en mi propia justicia, tratando de hacer una cantidad de obras y de cumplir una cantidad de preceptos que nunca realmente me van a poder mostrar lo que Dios demanda, y nunca voy a poder realmente conocer cuál es la verdadera justicia de Dios. Amén, mi hermano, porque justamente eso es lo que Pablo está explicando ahí en Romanos, ¿no? Como lo estás leyendo. Sí, señor, es así, es así. Mi hermana Ángela. Una intervención chiquita, o sea, que esa fe de nuestro padre Abraham, pues es la que nosotros debemos tener, porque no solamente él resistió, creyó, obedeció, se fortaleció, dio gloria a Dios, y esa es la fe que nosotros necesitamos. Nosotros podemos decir que somos herederos entonces de Abraham, porque al llegar a nosotros esa vida nueva, pudimos creer y continuar en ella. Amén, mi hermana, sí, señor. Cuando recibimos esa vida, no solamente estamos llamados a recibirla y ya me olvidé de eso que recibí, no. Como soy de la fe, aquello que he recibido me lleva a caminar en lo que he recibido. Me lleva a tener una experiencia y a caminar, no a cumplir unos ritos, sino a caminar en esa vida que me ha sido dada. Se me da una vida y yo no me olvido de ella, y no solamente me quedo fijando en cuáles son las normas para caminar esa vida, porque las normas para caminar esa vida no son las que me salvan. Lo que me salva es el comenzar a caminar en esa vida que me introduce en lo que Dios está buscando. Esto es maravilloso, hermanos, si lo entendemos esta noche. Por eso Pablo está contrastando mirar a Cristo para salvación y mirar el rollo de la ley para salvación. Por supuesto que Abraham no tuvo acceso a la ley de Moisés, por lo que caminar con Dios estuvo enteramente en Abraham relacionado con el ámbito de la fe. No había ley todavía escrita de Moisés. Los judíos tenían la impresión de que nadie podía ser justo aparte de la ley. Eso era lo que ellos creían. No, pues si usted va a ser justo, pues tiene que cumplir la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, si yo la cumplo, entonces voy a ser justo delante de Dios. Pablo les está diciendo que Abraham era justo independiente de la ley, porque la ley no había sido dada todavía, la ley de Moisés. Y esto me lleva a mí a hacer cuestionamiento, no en mi vida. ¿Qué cuestionamiento me lleva a hacer en la vida? Lo que hemos leído en la Escritura, que a veces no lo entendemos. Juan 9:28. ¿Qué es lo que dice Juan 9:28? Juan 9:28. ¿Quién me lo lee, hermanos? A ver, yo lo leo. Un momento. Juan 9:28 dice así. Dice, y le injuriaron y dijeron, ¿sí? ¿Es esa que está citando? Sí. Juan 9:28. Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ese es, hermancito, sí, señor. Miren lo interesante que están diciendo estos judaizantes allí, le estaban hablando al propio Señor.
Ellos le estaban diciendo al Señor que ellos eran discípulos de Moisés. Las obras de la ley, las obras, el obrar del hombre, el querer obrar las obras de la ley bajo mi propio esfuerzo, bajo mi propia idea, hacen a la gente discípulos de Moisés. Lo está diciendo el Señor. Quienes no tienen nada relacionado con la vida. La fe en Cristo hace de los creyentes hijos de Dios, una relación totalmente en vida, un cumplimiento desde adentro, desde una naturaleza. Es que se nos olvida a nosotros que tenemos una vida que tiene una naturaleza y que esa naturaleza se expresa en toda la obra de lo que Dios quiere del hombre. Es una naturaleza. Hay un árbol por allí de mangos y yo nunca he oído un árbol de mangos cuando he pasado al lado de él y cuando está produciendo mangos, yo nunca he oído un árbol quejándose diciendo que voy a tratar de producir mangos, voy a tratar de hacer mangos mejores, estoy chupando de la tierra todo lo que se necesita, a ver, sol, alúmbrame más, este esfuerzo por producir mangos es cada día más duro. Este esfuerzo de querer ser un árbol de mango correcto, de producir los mangos correctos. ¿Usted ha visto alguna vez algún árbol de algún frutal quejándose al lado suyo? Por supuesto que no. Y por supuesto que no, porque el árbol da de la naturaleza aquello que fluye de una forma natural y esa vida en nosotros está fluyendo y nosotros tenemos es que quitarnos. Y tiene que ser quitada nuestra carne para que la vida pueda manifestarse, porque la que impide la vida es la carne. Separados de mí nada podéis hacer. A ver, Germancito. Es que en este versículo, precisamente en este 9:28 dice, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces es como esa obstinación en el corazón de un pueblo que conoce al Dios verdadero, pero que no está dispuesto a caminar en la fe del Señor Jesucristo, sino en la disciplina de Moisés, en el tratar de cumplir la ley, y pues eso lo lleva, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí, porque la ley sí tiene un cumplimiento, pero un cumplimiento espiritual en el mismo Señor. Entonces, cuando yo estoy tratando de caminar es en la disciplina de la ley, pues estoy en contra del Señor. Dice que le injuriaron, incluso dice que pues, si le injuriaron es porque incluso ofendieron al Señor de palabra también, ¿no? Entonces me parece que esto es importante. El Señor es muy radical en eso y Él dice que el que no es conmigo es contra mí. Gracias, mi hermano. Sí, señor. Tienes toda la razón. Hay una necedad porque el hombre quiere justificarse a sí mismo. Allá en el fondo, no quiero aceptar la vida, pero quiero justificarme a mí mismo. Tratando yo en mi propia fuerza de querer cumplir para hacerme perfecto. ¿Cómo tenemos que nosotros disminuir para que Él crezca? ¿Cómo tenemos que quitarnos a un lado para que la vida de Cristo verdaderamente fluya? ¿Cómo tenemos que tener fe para creer que esa vida sí está operando? ¿Cómo tenemos que arraigarnos en Él para que esa vida verdaderamente dé el fruto esperado? El fruto esperado lo da porque la semilla que fue implantada en nosotros tiene la naturaleza. Ah, la carne está allí. Claro que la carne está allí. Entonces ahí Pablo va a decir por allá en Colosenses, haced morir lo terrenal en vosotros. Ah, es doloroso, sí. Claro que es doloroso. Pero eso que estoy dejando que muera es justamente y permitiendo que muera y contribuyendo es justamente para que la vida de Él sea formada en mí y para que la vida de Él sea manifestada en mí. Y esa vida manifestada en mí es una vida que está allí implantada ya. Y yo no me justifico porque yo quiera cumplirlo con mi propia fuerza, sino que toda la gloria tengo que dársela al que murió en la cruz. Toda la gloria tiene que ser para Él. Toda la gloria tiene que ser en Él y para Él, no para nosotros.
Y me voy dando cuenta de eso en la medida que voy avanzando en mi vida y mi crecimiento espiritual. ¿Qué dice Alex? A ver, o sea, nosotros sabemos que Dios es inmutable, Él es el mismo ayer, el mismo hoy, será el mismo mañana. Nosotros vemos aquí que Abraham le estaba creyendo a la voz directamente de Dios en su vida, y en nosotros no ha cambiado. Ahora nosotros debemos también creerle a esa misma voz, pero ahora pues contada y testificada por Jesús. O sea que lo mismo de antes es lo mismo de ahora. El asunto ha sido de fe. Por fe fue justificado Moisés porque le creyó al Señor. Y por fe seremos justificados nosotros por creerle a Jesús de lo que ha venido a hablarnos del mismo Señor que justificó por la fe de Abraham. Ok, hermano. No somos hijos de Abraham por nacimiento natural, sino por lo que está diciendo el hermano Alex, por fe. Por consiguiente, que seamos hijos de Abraham se basa en un principio. ¿Cuál es el principio? El principio de la fe. Se basa en nuestro creer, no en nuestras obras. Nuestra base para ser hijos de Abraham no tiene que ver con la descendencia natural. Somos hijos de Abraham conforme a ese principio poderoso de la fe. Y eso es lo que Pablo está enfatizándole allí a los hermanos de Galacia que estaban medio confundidos o confundidos totalmente. Versículo 8 dice, y la escritura, estoy en Gálatas, hermano, Gálatas 3:8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La promesa de Abraham estaba centrada todo en un hijo. La promesa de Abraham estaba sentado en ese hijo que él iba a poseer, porque Abraham con M era estéril. Abraham con M, Abraham sin H, o sea, Abraham, no Abraham. Abraham era estéril. Y toda la promesa, todo el desarrollo de lo que quería hacer Dios con este hombre estaba centrado en una simiente, en un hijo. Y le dijo el Señor a Abraham la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿A qué le suena a usted buena noticia? Evangelio. Exactamente, mi hermano. ¿Cuál es la buena noticia? Está diciéndole Pablo. ¿Cuál fue la noticia? La buena noticia, que Abraham recibió el Evangelio. Todas las naciones son bendecidas a través de Cristo, la simiente de Abraham. Este es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Dios, porque todo lo que Dios quiere hacer con el hombre está centrado en esa simiente que es su hijo. Y así Abraham recibió el Evangelio porque le creyó a Dios y fue declarado justo antes de que la ley de Moisés llegara a existir, porque él le creyó a Dios de que le iba a dar un hijo y que en ese hijo serían benditas todas las naciones. Él creyó en el hijo. El Evangelio que hemos recibido fue anunciado antes de que se diera la ley de Moisés y Abraham lo recibió por la fe. Por lo tanto, entramos en la promesa por la fe y no por la ley de Moisés. El Evangelio de Cristo, ese que le fue predicado a Abraham porque Dios le dijo, en tu simiente serían bendecidas todas las naciones del mundo. Más adelante, por allá, Juan 8:56, el mismo Señor va a hablar de eso y va a decir, ¿qué va a decir el Señor? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Usted como que queda groguis cuando ve eso, ¿cierto? Nosotros quedamos, ¿qué es lo que está diciendo allá el Señor? Porque el Señor está hablando justamente con los fariseos y les está diciendo en Juan 8:56, si quiere busquémoslo. Juan 8:56. Juan 8:56. A ver, se lo leo, mi hermano. ¿Sí? Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Imagínense la revelación del Señor y la aplicación que el Señor le está haciendo por el Espíritu, está haciendo al suceso de Abraham.
porque el Señor les está diciendo a ellos que Abraham vio su día, y por eso es que ellos entraron en conflicto. Pero ¿cómo así que Abraham vio su día si usted es un hombre y tiene como 30 y pico de años, y Abraham hace cuántos años fue? ¿Cómo así? ¿Usted de qué nos está hablando? Hermano, si usted está en la naturalidad, usted no va a entender las cosas del espíritu. Si usted está en la ley, usted no va a entender las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Y si usted prefiere irse por las cosas de la ley, usted va a estar ciego a la revelación espiritual. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos, ¿no? Tan ciegos eran que la promesa y el cumplimiento de la promesa estaba al frente de los ojos de todos esos cabezones judíos, conocedores de la Torá, más que usted y yo, conocedores de todos los profetas, conocedores de las minucias de los cumplimientos y todo, y el Hijo, la simiente prometida, estaba allí delante de los ojos de ellos, y ellos no entendían nada. Ellos no entendían nada. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Ayer justamente con mi esposa, voy a hacer ahí un comentario, estaba oyendo a un cura hablar algo sobre la cuestión mariana. Créame que yo me quedé sorprendido de todas las cosas que decía este hombre. Hablaba de que María era la puerta, hablaba de cosas como que ella era la que tenía la gracia. Yo era perplejo. ¿Y sabe por qué estaba perplejo? Porque se supone que estos hombres pues van a un seminario teológico donde ellos pues son eruditos del conocimiento de estas cosas. Y hablar en esa forma, yo digo, pero ¿cómo puede este hombre estar diciendo que la mediadora, que bueno, toda una cantidad de cosas como ustedes no se imaginan? Y yo decía, pero ¿de dónde él saca esto? O sea, a mí se me hace que este señor nunca ha leído la escritura, pues, la Biblia, nunca la ha leído. Yo estaba perplejo. Pero llegaba a una conclusión. ¿A qué conclusión llegaba? Pues sí, usted puede estudiar mucha teología, usted puede ir a muchos seminarios. Ojo, no tengo nada en contra de los seminarios ni de la teología, sino que lo que quiero decir es que usted puede ir a muchos centros de acondicionamiento, de entendimiento. Ellos tenían el hebreo, ellos tenían la Biblia en el antiguo pacto, en el hebreo, en los sinónimos, en las palabras. Ellos tenían todo el conocimiento de todas estas cosas que pueden llegar a ser provechosas para nosotros a la luz de la revelación en el nuevo pacto, pero estaban ciegos. Estaban ciegos. ¿O no estaban ciegos, mis hermanos? El Señor no les dijo, ustedes son ciegos, guías de otros ciegos. ¿Y por qué les decía ciegos? ¿Por qué cree usted que les decía el Señor ciegos? Pues porque Él, que era la promesa, Él era la gran promesa esperada desde tiempos inmemoriales, atravesando la promesa y llegándole a Abraham, que creyó por fe, el padre de la nación de Israel. Y esa promesa estaba delante de los ojos de ellos, paseándose, caminando entre ellos, viviendo entre ellos. Y ellos no veían nada, no veían absolutamente nada, no entendían nada. Y por el contrario, por eso es que cuando el apóstol Pedro, por allá en Hechos de los Apóstoles, cuando da ese primer mensaje, dice, con esa vehemencia del Espíritu, dice, y ustedes mataron al autor de la vida, al que había enviado. O sea, les digo, ustedes mataron al Mesías. ¿Sabe qué pasó cuando él dijo eso? Se rasgaron y dijeron, pero Dios mío, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hicimos? ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta lo que está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que Abraham conoció de Cristo, él oyó y entendió y creyó el evangelio. Y si usted con una mente cabezona dice, yo no veo eso, pues entonces no va a poder entender lo que Pablo está diciendo.
porque Pablo lo está diciendo por revelación del Espíritu. No es que Pablo está diciendo, y Abraham entonces se le escribió porque él iba y que él vio a Cristo. Eso no lo está diciendo. Pablo lo está diciendo por revelación del Espíritu. Abraham creyó en la gracia. Él creyó en el perdón. Creyó en la salvación de los gentiles por medio del Evangelio. Todo eso lo creyó Abraham. Voy a leer de un tirón del versículo 9 al 11, porque es necesario que nos detengamos allí a ver unos aspectos que tienen que ver con la fe de Abraham. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha dicho que nosotros caminamos por fe y que caminamos en la fe de Abraham? Pero si nosotros no conocemos el caminar de Abraham, porque la fe de Abraham no es una filosofía, no es algo escrito, es algo que se entiende por revelación cuando se lee la escritura, entonces nosotros nos quedamos como perdidos, porque nosotros decimos, ¿cómo así que nosotros caminamos en la fe de Abraham? Tendríamos que leer un poquito allá el Génesis y mirar la vida de Abraham, porque la fe de Abraham no era un cuento. La fe de Abraham no era algo que él dejó escrito como Buda o como Mahoma o como todos estos creadores de religiones, ni Hare Krishna, ni nada de eso. Él no dejó escrito eso, sino que su propia vida era una vida de fe. Por eso es que sabemos todos que dice, el justo por la fe vivirá. Porque cada paso que damos sobre esta vida está sustentada en una fe. Entonces tendríamos que conocer cuáles son los argumentos, el fundamento de esa fe de Abraham, porque si Abraham vivió eso, ¿acaso no será que nosotros también lo tenemos que vivir? ¿Acaso no será que viendo la vida de Abraham nosotros vamos a descubrir elementos fundamentales para nuestro caminar en nuestra vida de fe? ¿Acaso si eso se cumplió en Abraham no se tendrá que cumplir en nosotros? Claro que sí. Por eso es que nosotros somos de la fe de Abraham. A ver qué dice Germancito. Hermano, yo creo que hay algo que estoy identificando aquí y, y es algo en lo que de pronto no nos ha permitido realmente caminar a la manera que el Señor quiere que caminemos y comprobar realmente lo que se trata del reino en nosotros. Porque a veces se entiende de pronto de una manera doctrinal la justificación para la salvación, pero, y bueno, y se habla también de un proceso de santificación, se habla también de un proceso de todos estos procesos en que el Señor nos quiere llevar, en que realmente están en nosotros, pero pues que está en nosotros el caminar en ello. Pero yo veo aquí que esa justificación que es como un fundamento, eso tiene unas implicaciones no solamente para esa salvación inicial en nuestro espíritu, sino que realmente tiene que llegar un momento donde la justicia de Dios, más que para esa salvación inicial, más que para creer en Jesucristo, me tiene que ser revelada por completo para que yo realmente entienda cuál es la demanda de Dios y yo pueda caminar como Dios le pidió a Abraham que caminara, porque está ahí en ese capítulo 17 dice que yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el que todo lo puede, le dice, anda delante de mí, como quien dice el Señor le está diciendo, mire, sea consciente de que yo estoy constantemente mirando cuál es su caminar y le dice, sé perfecto, pues es esa madurez, es ese proceso de santidad. Si yo no soy santo, no estoy apartado para el Señor, pues yo no voy a llegar a esa madurez. Y le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Y cuál es el pacto? Pues el pacto es Jesucristo, lo que nos une a nosotros con el Padre, pues es Cristo. Entonces, ahí hay una promesa, dice, y te multiplicaré. Entonces, eso tiene que ver con el reino, ¿no? Realmente nosotros no damos fruto para el reino porque nosotros hay cosas que de pronto nos quedamos con una parte de ella, pero no entendemos realmente la implicación que eso tiene, ¿no? Y eso es como en el colegio. Si yo no aprendo a sumar, pues difícilmente voy a aprender a multiplicar y a dividir. Entonces, son fundamentos que están allí
y que a veces no es que tengamos que estar pues constantemente, pero sí realmente tiene que haber una comprensión en el espíritu total de la implicación que eso tiene para nuestra vida en el Señor. Amén, mi hermano, has dicho algo maravilloso. ¿Cuántos de nosotros y los que están en el discipulado hemos visto la justificación como una doctrina esencial de la obra de Cristo? La justificación, que lo hemos estado viendo, ¿no? Con los discípulos, yo he estado viendo eso, creo que mi esposita también ha estado viendo ya con algunas discípulas también eso, el tema de la justificación. Y bueno, nosotros nos podemos sentar y escuchar la justificación y qué bonita doctrina, ay, qué chévere entenderla, pero ¿y qué porque yo tenga el conocimiento teológico y pueda entender lo que es la justificación? Pero si la justificación no se vuelve para mí, como dice el hermano Germán, el caminar diario en esa justificación. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver con la justificación con los agarrones que yo tengo con mi esposa? ¿Qué tiene que ver la justificación que yo en los agarrones que tengo con mi hijo? ¿Qué tiene que ver la justificación con los empleados o los trabajadores donde yo voy todos los días? ¿Qué tiene que ver la justificación con el caminar cada día en mi vida, en las cosas que hago? ¿Qué tiene que ver con la justificación en el auto que yo ando manejando? ¿Qué tengo que, o sea, tiene que ver? Por supuesto que si no es así, entonces eso se quedará solamente como una información teológica. Pero la justificación tiene que ser una experiencia de vida, como dice el hermano Germán, una experiencia de vida real en mi vida todos los días, paso a paso. Si yo lo entiendo y si yo entiendo qué es, pues será en mí una experiencia de vida y diré, ay, ahora yo entiendo qué es esto de la justificación, que por la fe yo he sido justificado. ¿Qué tiene que ver la justificación con esa persona que me ofendió y que yo no le tuerzo los ojos y que no quiero volverla a ver? ¿Qué tiene que ver la justificación? ¿Qué tiene que ver la justificación con mi matrimonio, con lo que pasa en mi matrimonio, con lo que pasó en mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver con la justificación? Estas son cosas prácticas que las tenemos que conocer, claro que las tenemos que conocer, pero las tenemos que vivir para que en los procesos de la salvación, porque la salvación es un proceso del pasado, del presente y del futuro, porque la salvación es un proceso que pertenece a los procesos de Dios y los procesos de Dios tienen que ver con la eternidad. A ver, hermano Germán. Mira que es bastante importante esto porque realmente estas cosas, este fundamento que el Señor nos está haciendo tanto énfasis, esto tiene que ser tomado de forma natural en el espíritu. Esto tiene que hacerse uno conmigo, porque es que si nosotros miramos la vida natural de una persona en su funcionamiento, por decirlo así, de su cuerpo, nosotros no necesitamos hacer ningún esfuerzo para cuando nos da hambre, para que los alimentos sean procesados, para que, bueno, todos esos sistemas que nosotros tenemos dentro de nosotros, ellos funcionen correctamente, cada uno haga lo que tenga que hacer y la vida sea sustentada. Eso es lo que sustenta la vida, que todos los órganos funcionen correctamente y cada uno haga lo que tiene que hacer. Entonces eso opera de una manera natural y nosotros no tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces realmente tenemos que nosotros llegar a ese punto de entrar en esa dimensión del espíritu donde esto tiene que, o sea, ¿cuántas cosas las tratamos de hacer en nosotros? O sea, ¿en qué mente, en qué naturaleza estamos tratando de tomar las cosas del Señor? Entonces, a esto nos está llamando el Señor en este tiempo, a entender que es una vida. Muchas veces, y lo digo yo de primero, muchas veces decimos que el Señor es la vida, que nuestra vida es Cristo, pero no estamos dispuestos a vivir esa vida, no estamos dispuestos a comprobar esa vida, sino que seguimos operando es en nosotros mismos. Entonces, pues, finalmente es una lucha, es una oposición, y el tomar la cruz que implica, el tomar la cruz implica que hay una lucha tremenda, muerte en nuestro corazón, donde o sigues caminando en ti o comienzas a caminar en mí realmente y compruebas de lo que es. Y en un comienzo, obviamente, eso trae aflicción, trae dolor, pero en la medida que lo veíamos, como ahorita tú hablabas de la circuncisión, en la medida en que cada día vamos entregando más, pues cada día de forma natural el Señor va ganando más territorio en nosotros y vamos entrando en ese reposo que es el Señor en nuestra vida. Me cuestiona lo que estoy escuchando hoy,
porque me confronta el Señor con muchas cosas en las que lucho realmente todavía. Bueno, gracias, Germán. Tenemos que ver esos aspectos en la vida de Abraham que son demarcantes y que están colocados ahí en la Escritura, porque es que el Señor nos habla en la Escritura con ejemplos vivientes. Las doctrinas y las enseñanzas de Él son con vidas, no con tratados, sino con vidas. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia es la historia de vidas. Y así es que el Señor enseña, no enseña simplemente una cantidad de cosas allí, sino que la historia de las vidas y la vida de Abraham, pues es el padre de la fe, como no nos tiene que hablar del patrón de nuestra vida de fe. Entonces vamos a hablar de eso, pero ya no en esta noche, porque ya se acabó la noche para nosotros en cuanto a la enseñanza. No se pierda la próxima enseñanza, mi hermano, porque vamos a hablar de eso. ¿Cómo les parece? Muy bien. Les estoy animando entonces, mis amados hermanos, para que veamos qué es lo que Abraham me tiene que revelar en su caminar de fe, que es como para mí importante y básico, porque lo que se cumplió en él se tendrá que cumplir en mí. El Señor me está mostrando una cartografía espiritual de la vida de Abraham para que yo lo tenga pendiente, porque seguro en mí se estarán cumpliendo esos procesos y yo ni cuenta me estoy dando. Bendito sea el Señor, que nos ayude, que nos abra el entendimiento y que podamos seguir adelante. Hoy nos